El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar diálogos. Está con nosotros el señor asambleísta Eliseo Azuero y también el señor doctor Julio César Sarango. Casi le digo Julio César Trujillo, siempre le tengo presente a Julio César. El doctor Sarango, gracias, llegó pese a que ha estado actuando toda la mañana en el caso de Odebrecht, para no decir por otro nombre, pero ahí está el vicepresidente, están varios ministros, hay varias cosas en juego en este caso y les hemos invitado justo para eso, pero entonces con el permiso del asambleísta Azuero, le diría, doctor Sarango, ¿cómo se quedó el tema? Gracias por acompañarnos y correr, así es que usted tiene las primicias. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, sí, este proceso ha venido ventilándose desde hace muchos meses atrás, en las que nosotros hemos luchado para poder ser tomados en cuenta como parte procesal con el doctor César Montúfar, en donde claramente nosotros desde el 28 de julio ya pedimos que se cambie esta medida sustitutiva de prisión preventiva, es decir, por la prisión preventiva por la salida del país, desde el 28 de julio. Entonces, y hemos estado insistiendo, fundamentando y motivando que se realice este cambio, porque es totalmente insuficiente frente a todas las evidencias, a todos los indicios y los elementos de convicción que hoy más son reunidos, que no piden pues ni la más mínima de las sospechas para decir que el señor vicepresidente no estuvo siendo partícipe de estos hechos. Él era el principal protagonista de todo ello. Los demás eran subordinados. Él sabía perfectamente que estos hechos estaban pasando, inclusive hay pruebas contundentes cuando él dice pruébenme, pero solamente el hecho de decir al señor Pareja Yanusel y a Alex Bravo, lo hicimos, la repotenciación de la refinería, esas cosas son evidentes, que él conocía. En derecho no se puede pedir más, pues, ¿qué más indicios? O sea, cuando usted dice, cuando él en ese video que ha circulado dice lo hicimos, se refiere a que hicieron el proyecto y él tiene que haber conocido de ese proyecto. Por supuesto, por supuesto. Entonces, una persona que va a manejar negocios que son muy grandes, son millonarios, ¿cómo no va a saber que él está siendo parte de ese proyecto? Y hay algo más fundamental. Él dice, el abogado, la defensa han manifestado que le prueben si él ha cogido $1. No es necesario. Hay testimonios anticipados como Klepper Verduga, Concienciado Santos, Rubén Terán. Entonces, esas personas ya se han declarado culpables, han pedido perdón, han dicho que han hecho tremendo daño al Estado y a su familia y a sus hijos, inclusive ellos lo han manifestado públicamente. Es verdad que nosotros armamos esas empresas offshore para que una vez abrir las cuentas en Panamá, en las Islas Marshall, en Hong Kong, en la China, en donde se triangulaban esos depósitos y el dinero no está ni aquí, está fuera del país y son cantidades exorbitantes de millones. Eso se ha aportado después de la formulación de cargos. Ha habido la cooperación de los Estados Unidos en donde... Pero si no hubiese habido eso, parecería que no podíamos llegar hasta donde hemos llegado. Justamente son un sinnúmero un arsenal de elementos de convicción que existen. Estas son las pocas que... Y ahora convocó, según lo que usted nos comentaba, a las 5 de la tarde a reinstalar la audiencia. ¿Ahí qué se espera, doctor Sarango? Bueno, sí es verdad. Nosotros hemos solicitado pues que se convoque a esta audiencia para el cambio de la medida dada al señor vicepresidente y a su tío Ricardo Rivera Arauz, en donde nosotros hemos fundamentado conjuntamente con Fiscalía que existen nuevos elementos. Y yo veo esto, no lo veo con buenos ojos, cómo funciona el juez Miguel Jurado Favara y la justicia en general.
De acuerdo con el artículo 168, numeral 6 de la Constitución, dice que todo será oral. En ese momento se aplicarán los principios de inmediación y contradicción. Todo estuvo ahí aplicado. Tuvieron el derecho a contradecir la parte de los abogados de la defensa del señor Rivera y del señor Glass. El juez en ese momento ya tiene claros cuáles son los elementos de convicción, cuáles son los nuevos elementos, porque no se discute la cuestión de fondo, sino solo de forma. Y hemos enunciado cuáles son los nuevos elementos. Inclusive el fiscal dijo que es suficiente ya. Pero, oh sorpresa, que una vez hemos terminado las exposiciones y dice que tiene que analizar más. Él mismo inclusive nos acortó cuestiones de fondo, solo se enuncian los nuevos elementos. Y así es. Existencia de una infracción. ¿Un cierto temor será del juez? Y yo pienso que sí, todavía siguen con ese temor, con esa reverencia que ellos siempre hacían. Ellos no obedecían a las leyes, ni a la Constitución, ni a la convencionalidad, sino ofrecían directamente órdenes. Recuerde usted las audiencias, los juicios, los fallos preparados entre el señor Alexis Mera, el señor presidente, y la actual ministra de Justicia, Joana Pesantes, que tenemos un fallo que hace 46 días no lo emiten. Entonces hoy estamos esperando que actúen en base a derecho, porque de lo contrario, si no actúa el juez Miguel Jurado Favara, correrá el riesgo de que los personajes que hoy se está pidiendo el cambio de la medida sustitutiva fuguen y pues la responsabilidad será directa. Alguien tendrá que responder por estos Señor hechos. asambleísta Suero, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, esta es la situación jurídica y algunos dicen, parece que comienzan a aclararse estas aguas y el panorama de juzgar estos 10 años, más allá de lo que pueden haber hecho, cuánto ha costado, y en esto, ¿no? Tenemos un vicepresidente encausado, renunciando ya a la vicepresidencia de su movimiento, pero no a la vicepresidencia de la República, y claro, ahí el rol de la Asamblea Nacional, donde ciertamente no tiene mayoría la oposición, pero deberían tener un rol. Bienvenido, ¿cómo analiza esto? Muchas gracias. Un saludo atento a ustedes y a los televidentes. Definitivamente no tenemos mayoría en la Asamblea, pero tenemos un 92% de ecuatorianos que siguen muy de cerca el desenlace de esta trama que al parecer se constituyó precisamente para quitarnos a todos el derecho a vivir como merecíamos luego de 10 años de tanta riqueza. Yo asumo que, como decía el doctor Sarango, en estos momentos el juez jurado, ¿no? Sí, el jurado. Debe hacer consultas posiblemente a Bélgica, porque hay que pagar los favores, ¿no? Pero no se olviden ustedes de que los ecuatorianos ya no vamos a comer cuentos, los ecuatorianos están vigilantes de este proceso, las evidencias son contundentes, ya lo ha esbozado Si jurídicamente son contundentes, políticamente mucho más. A eso ¿no? voy. Bueno, hay que diferenciar, el tema político no necesariamente va de la mano de la parte jurídica. Infortunadamente en la asamblea de antes y de ahora más, ahora cuando han sido levantamanos, se observa que no importa lo que en otros espacios en los que corresponde indagar estos temas, existan las pruebas, lo que interesa aquí es tratar de blindar, como en efecto pasó, en las múltiples oportunidades en donde se pudo haber hecho para evitar al Ecuador este escándalo que a lo largo nos afecta a nivel internacional. En todo caso, yo diría de que hay gente valiosa dentro del bloque de Alianza País, que también, yo no voy a dar nombres, pero sí han conversado, deben conversado, tener ahí, ¿no? Es un escenario en donde uno hace amistad y me han manifestado definitivamente algunos de estas asambleístas que no tienen rabo de paja para hacer este proceso. Que llegaron porque han hecho militancia, ¿no? Bueno, han llegado porque también se les apareció la gente. Sí, claro, también algunos. En todo caso, ellos me han manifestado que definitivamente hay un clima insostenible, bastante complejo. Sí, sienten eso. Sí. Y que por supuesto ellos estarían por los fueros de la dignidad de los ecuatorianos y que definitivamente esto mientras las mayorías dentro del mismo entorno de Alianza País no varíen, las cosas no van a ser tan elocuentes como quisiéramos.
Más sin embargo, en este momento, cuando ya todo es absolutamente claro, cuando hay un presidente de la República que de manera meridiana, clara, hasta con vehemencia, y sostiene dureza, ¿no? y dureza y les dice, ¿por qué ustedes tienen que respaldar a la corrupción, a los corruptos? Sí es cierto, pues hay mucha gente ahí que vino a la asamblea ya orquestando cómo lograr impunidad. Que llegaron a eso. Exactamente, no vinieron a otra cosa. Y los caballeros y damas que sí existen al interior de Alianza País tienen en este momento un rol histórico que cumplir. La oposición va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, no negándole el derecho a la legítima defensa que tiene el señor vicepresidente. Es decir, ante tanta evidencia, yo creo que es insostenible. Y habrá un paso, por ejemplo, hay un paso, podría ser el juicio político. El juicio también. político. Aquí hay que hacer un análisis, ¿no? En política muchas de las veces no se dan beneficios a los adversarios. El juicio político fue planteado por el bloque de Creo Suma. En ese momento Creo Suma ya no existe, ya no suman, están un poco divididos. Están cada uno por su lado. Exactamente, depende de quiénes sean los que se adhieren a este proceso nuevamente del establecimiento de eventual juicio político, más aquellos que ante la evidencia contundente que existe y que no quieren quedar mal como debe ser. Además deberían castigar una traición. Exacto, es una traición y no están allá para defender a un partido, sino para defender a sus electores, que más lo que bien esperan de ellos respuestas. 90% de la gente quiere y está convencida de que en efecto existió estos actos dolosos, penosos por supuesto, porque ya no nadie... hay duda, parece, a mí, ¿no? por ejemplo, tengo un mal sabor, porque veo a un vicepresidente generándonos una muy mala imagen a los ecuatorianos, pero también tiene familia, o sea, pero uno es responsable de los actos. Me conmociona un poco esto. Uno analizando la actividad política en la parte dice, humana. Claro, entonces, pero si usaron la actividad política, usaron la actividad política para enriquecerse, para perseguir, para distorsionar, para denostar permanentemente con odio. No les importó la familia de otras personas que hoy por hoy andan con grilletes, etcétera, etcétera. Gente que hasta entregó su vida por este malhadado 30S, en donde infortunadamente se perdió valiosas vidas. Mire, ecuatorianos, yo lo escuché hasta con iras al señor Correa en Bogotá decir de que la trama es clarísima. Le sacan al señor fiscal Vaca y él prácticamente va a ser apresado. Señor Correa, a confesión de parte, relevo de prueba. Señor doctor Vaca, fiscal general aquí. Yo conozco a su familia y les tengo aprecio. Yo creo que él debió decirle, señor Correa, no me ayude. Porque prácticamente está diciendo, vean señores, ahí coloqué a alguien para que me proteja. Y lo que está haciendo el día de hoy el doctor Vaca como fiscal general ante tanta abrumadora evidencia de pedir la sustitución de medidas cautelares por la prisión preventiva y luego establecerse el proceso, es lo que habla de un caballero y de un conocedor del derecho. Esperemos no equivocarnos, porque a la larga su familia, su trayectoria, su nombre, va a estar dependiendo de lo que pase hoy y en los días sucesivos. Es una mochila harto pesada, ¿no? Entonces yo creo que, vean ciudadanos, escuchar esa sandez, esa grosería, ese insulto a la inteligencia de los ciudadanos ecuatorianos. Un expresidente solo habla de su desesperación porque fue cogido con las manos en la masa. No es solo el señor vicepresidente, hay más y hay muchos más. Pero tiene que venir, vea, el presidente Moreno dijo, vamos a seguir la ruta del dinero, por favor, señor presidente. Y ahí en eso, a mí no tienes, estoy a la orden. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ha dicho que el gobierno está abierto para que ingresen, y usted es independiente. Usted puede ayudar a que esto se dé. Tengo alguna información que se la voy a pasar. Es más, ya le he dado a alguna de su gente que trabaja alrededor suyo, información de alguna gente vinculada a Alianza País. Es más, de asambleístas. ¿Ok? Clarito. Entonces voy a ver qué mismo ¿Cómo responde? Claro, cómo responden. Esto tiene que ser profundo. No puede ser un maquillaje para que la gente tenga la percepción de que aquí hay la sensación de que un tongo, de que aquí la cosa no va a ir. Por favor,
yo soy... Yo le conocí al padre del señor, Claro. y soy amigo de Servio Tulio Moreno, el ¿Fueron padre. compañeros? Claro. En, Bueno, no compañeros. no, en pero la amigos. Diputación no. Yo entraba y él salía. Y él salía. Él había perdido Ay, una pues, ya. reelección en la provincia de Napo. Pero tengo los mejores conceptos de un caballero. Es más, juntos impulsamos la creación de la Universidad ESPEA, Ya. que es la que existía en la Amazonía y que hay un majadero, dijo que son de universidades De garaje. de garaje y que en consecuencia había que extinguirlas Ya. porque no les iba bien con la apetencia política que Ya. tenían. En todo caso, conozco y sé que es de una familia de Esperemos- valores y yo espero, señor presidente, de corazón le digo, poder colaborar en todo este proceso para que todos nos sintamos nuevamente ahí sí, en el Ecuador Juntos. que todos queremos. Doctor Zarango, ustedes, y había una discusión, yo sí quisiera que deje claro esta discusión. ¿Por qué al señor doctor se le reconoce a César, se le reconoce como, ya no como un denunciante, sino, digamos, como actor del juicio, en uno de lo que denominan los abogados delitos difusos, ¿no? ¿Cómo se legitima la presencia de César Montúfar y por lo tanto la de usted también en esto que terminan reconociendo? ¿Era una salida para el juez reconocerle y presionar? Porque es después de ese reconocimiento que actúa nada menos que el procurador, ¿no? Que sí hemos tenido. O por lo menos se sabe. Buena. Sí. Bueno, ahora asustados salen los conejos de todos los lados, ¿no? Así es que esa parte por lo menos sí me Ya. gustaría que... Sí, el artículo 441, numeral 7 Ya. del Código Orgánico Integral Penal le da esa potestad a las personas que han sido afectadas con los derechos colectivos y derechos difusos. Aquí los derechos difusos es de toda la ciudadanía, porque él representa, si bien es cierto, él representa a una persona, pero también el colectivo, y también a esa acción social, y la acción social también representa a esa una persona. Entonces, haciendo ese análisis también constitucional del artículo 61 de la Constitución de la República, los derechos de participación, de involucrarse en los actos públicos que afecten a la ciudadanía, que afecten al erario nacional. El artículo 83 de la Constitución de la República también dice cuáles son los deberes y responsabilidades de los ciudadanos, es decir, denunciar la corrupción, Cuando uno conoce. por supuesto. Ya. Pero el expresidente decía que denuncien con pruebas. Claro. Las pruebas tiene que recabar, presidente, Las la pruebas, parte. Es que, claro, entonces, para eso está el Estado. también. justamente nosotros a través de esa denuncia, de las diligencias que se pidió, se reconoció la firme y rúbrica de la denuncia, nos asistía el derecho a seguir aportando más elementos de convicción. Si bien es cierto, pruebas nosotros no podemos aportar todavía, ni en la fase de indagación previa, ni en la instrucción fiscal, eso solamente se aporta en el momento de la audiencia de juicio. En estos elementos, en estas partes, en esta etapa solamente se evacúan, pero nosotros a través de la fiscalía, solicitándole al fiscal, como por ejemplo el cambio de la medida sustitutiva de prohibición de salida del país a la prisión preventiva, fue solicitada por nosotros el 28 de julio. Es decir, Para que el fiscal haga para que el fiscal pedido. solicite Ya. al juez. Porque él se veía también presionado, porque si no, él capaz que no, Claro. nunca la hacía. Entonces nosotros luchamos, inclusive fuimos, se puede... Vejados, ¿no? Vejados Vejados en por plena esta audiencia. lucha, Nos dijeron, ustedes no son parte procesal, salgan de la silla. Esa silla solamente es para las partes procesales. Entonces yo le refería al juez, que él mismo fue parte. Le digo, ¿y por qué lo dejaron actuar pues al señor Alexis Mera, cuando él no era parte procesal? En el caso del Cuando habeas le- corpus. sí. ¿Por qué le dejaron actuar como acusador particular al Ministerio de Justicia en el caso del señor Pepe Acacho, si no eran parte procesal? Podía haberlo hecho la Procuraduría General del Estado. Y ahí se establecen esas contradicciones. Entonces nosotros hemos actuado de manera coherente, de manera motivada y fundamentada
sobre la participación del señor doctor César Montúfar en la acusación particular y ha hecho bastante para poder realmente recabar toda la información, todas las evidencias, los elementos de convicción y poder el reconocimiento a la lucha también, ¿no? De ustedes. Por supuesto. Entonces, el juez de paso. Y justamente cuando ya estaba para fenecer, porque habían ahí personas, inclusive de la SELEC, de Petroecuador, sentados por los laditos. Yo les decía, ¿por qué no presentan acusación particular? Si ustedes son directamente afectados, son víctimas, por Dios presenten. Presenten y nosotros nos retiramos. Pero presenten. No. Inclusive algunos de ellos me pidieron, présteme su acusación. Le digo, aquí está, tomen. Tomen para que ustedes tengan todos los elementos. Y al último, ya para fenecer, por eso inclusive hoy estuvo la Procuraduría General del Estado. Como todavía faltan citar a unas personas, todavía no pudieron ser parte, imagínense. La Procuraduría no pudo ser parte. Todavía no estuvo legalmente otras personas citadas con la acusación particular, entonces ni siquiera pudo actuar. Entonces nosotros estamos haciendo esta representación que le toca hacer al Estado, le tocaría hacer al Consejo de Participación Ciudadana, ser parte, porque así lo dice. Pero solo que tendrían que comenzar a denunciar a los que ellos nombraron en unos casos y en otros defender a los que les nombraron a ellos. Imagínense esa doble moral que ellos tienen. Entonces, lamentablemente no lo iban a hacer. Entonces, eso ha movido un poco pues la conciencia de la Procuraduría General del Estado y presentado la acusación particular. Inclusive el fiscal hoy día anunció que ya ha iniciado de oficio otros juicios como el lavado de activos, porque eso sí existe lavado de activos, porque claramente en los depósitos que se hizo a través de varias empresas, una de ellas Gloria Internacional Industria, hay por cientos de millones que se depositaban a ciertas cuentas que para hacer circulaba. Entonces, justamente ahí se ve pues que hay un lavado de activos, lavado de dinero para hacerlos lícitos, supuestamente. Entonces, ello pues nosotros se ha contribuido con la patria, esperemos que para hoy, que esto se mueva. Para que esto se mueva, para que esto tenga un poquito más de agilidad, porque con el respeto que se merece Fiscalía, estuvo renuente, totalmente renuente a nuestra participación. No quería, él inclusive. No querían que se enteren, no quería, discutiendo adentro. Por supuesto, a pedido de Fiscalía, pese a que nosotros éramos denunciantes, él dijo, nosotros no reconocemos al señor César Montúfar aquí. Imagínense, después de ya estar inclusive presentada la acusación particular. Entonces, ¿cuál era el móvil? Afán de que no esté. Por supuesto, para que nosotros no tengamos acceso a todas las diligencias, a toda la información. ¿No? Y nosotros... Ustedes de este rato tienen acceso a toda la información. Por supuesto, tenemos acceso a toda la información, porque no pueden ir armando una estructura. No pueden impedirnos. Inclusive, aquí tiene una gran participación que quiso tapar este tipo de delitos el fiscal Galo Chiriboga. ¿Por qué razón digo ello? Cuando existían ya esa cooperación, inclusive desde Brasil, que no sabía portugués. Ya había la información, la cooperación, y la ocultaron. Se guardó ahí. Y claro, pensaron ellos que eso se iba a quedar ahí, y iniciaron un juicio solamente a privados por el supuesto delito de asociación ilícita, cuando los elementos objetivos y subjetivos no dan para ello. Esos elementos dan para una serie de delitos y en especial la delincuencia organizada nacional y transnacional. Nosotros pedimos que se reformule. El delito es para de 7 a 10 años y cuando hay agravantes de 10 a 13 años. Aquí hay agravantes, el agravante es ser funcionario público. En mi calidad de funcionario público yo cometo un delito con dineros públicos. Entonces la pena máxima se contempla de 13 años y las atenuantes no corren. Entonces, desde ese punto de vista, aquí no se quiso, inclusive el fiscal Vaca no se pronunció sobre nuestro pedido de reformulación de cargos, porque sí cabe. Aquí los delitos que se pueden juzgar
en asociación ilícita, tal vez el cohecho y la concusión, que son Claro. hasta 5 años, y el lavado de activos ya no entra aquí. Pero si capaz se... que con buen comportamiento y con todo eso al año les tenemos libres. Claro, por supuesto, por eso muchos hacían especulaciones que no va a cumplir ni siquiera la condena, se puede pedir una suspensión condicional de la pena y el señor se va libre. Hay algo fundamental, Sí. verá, aquí hay dineros públicos, hay peculado y por eso esperemos que la Contraloría se pronuncie ya de manera urgente sobre estos hechos. Mire, señor periodista y pueblo ecuatoriano, ¿cómo hacían estos señores las transacciones? Pagaban el anticipo Ya. a los señores de Odebrecht a través de su máximo superintendente, que era el señor José Concienciado Santos Filio. A través de él le decían, a ver, aquí están, Toman los 20 millones. toma los 20 millones. Y de ahí comenzaban a repartir las coimas. Era del dinero que salía del Estado. Primero les daban el Claro, anticipo. por eso es que el señor José Santos le presionaba al señor vicepresidente Que en la paguen hasta presidencia. para poder repartir. Claro, y él dice, en su testimonio dice que se iba a la presidencia y lo dejaban entrar sin que se registre. vicepresidencia. Él dice, hacía una música para que ahí Sí, dentro, dice que prendía el sí, radio. prendía el radio y en su tablet les comenzaba a mandar. Escribía. Les mandaba órdenes a todos los ministros en ese momento que paguen inmediatamente porque él necesitaba dinero. Entonces con eso ellos recibían y a su vez repartían. Y eso no los dice solamente él, los dice Klepper Verduga, los dice el señor Rubén Terán. Ya. Dice que ese era el modus operando. Al señor Contralor le pagan 6 millones de dólares para que Sobre todo desvanezca parece que en las glosas de San las Francisco, glosas. ¿no? Y 6 Antes más que- era para desvanecer ciertos actos administrativos. Ya. Veamos si políticamente, Eliseo, esto puede ¿serán capaces de echar tierra sobre todo esto o ya no hay la posibilidad? Los ecuatorianos están vigilantes. Sí. No va a pasar. A mí me Va a haber una preocupa, movilización seguro. general. A ver, para eso estamos nosotros. Yo creo que tenemos Ya. que hacerle llegar a la fibra íntima de la gente el hecho de que no se trata de un robito cualquiera. Estamos hablando de la millones, de la de la década década. ganada. Ya Sí, sabemos ¿por para quién? quiénes. Claro. Entonces, esa década, señores, para que tengan una idea, en los 40, a ver, serían 47 años, 37 años, porque son 47 aproximadamente, Ya. explotación petrolera, el Estado ecuatoriano, a través de todos los gobiernos, no recuperó más allá de 87 mil millones de dólares. Con los 10 años a un precio elevadísimo del barril de crudo, Ya. se llegó a 230 mil millones de dólares. O sea que Ellos en 10 años recogieron más plata de lo que el Ecuador pudo tener a lo largo de 37 7 años. Es decir, tuvo tanta suerte, entre comillas, ese gobierno de la revolución, para no llamarle de otra forma, ¿cómo le llaman públicamente? revolución le Sí. dice a todo el mundo. Sí, sí, así. En todo caso, lo que le quiero decir es de que para entonces, por ejemplo, el señor Correa se encuentra con un oleoducto de crudos pesados que le hizo la partidocracia. Yo estuve ahí, pues. Sí, sí. Y ya no tenía 230 mil o 180 mil barriles diarios de crudo, sino 600, 625 mil. Y con barril de crudo pesado que antes no se explotaba porque sencillamente era más costoso explotarlo que venderlo. En estas circunstancias tuvieron todo a su favor. Y la persecución a la empresa privada, A todo aquel que no todo opinara, además, bueno, a todo mundo se le persiguió, por eso es pero que... hay sectores que han ganado también junto a estos Ah, 10 no, años. yo voy sin y dar que han nombres. compartido. Voy a contar algo que me pasó en Por una reunión favor. social. Alguien me dijo, yo en mi vida había creído que iba a ganar tanto dinero como gané ahora. Y le pregunté, debe ser correísta. Me dijo, ni loco. Lo único que te puedo decir es de que la cosa se les fue de las manos a todos y estos se van a quedar todo el tiempo del mundo. Ecuatorianos, gracias a ustedes, se van a ir a tiempo para que el futuro de los hijos, de los nietos nuestros, pueda ser promisorio. Bien. Porque ahora hay que reconocer, ojalá no cese en ese ímpetu el señor presidente Lenín Moreno. Que sea Entonces, real, que todavía hay dudas. Es ¿no? que este es el primer caso. Sí, sí, sí. Después vienen los Ahí de viene. los petróleos. Ese es- El petróleo, ese es de- Petrochina. ese es de veras grande. En donde Vea, también el doctor estuvimos Zaragoza nos podrá- socializando sí.
el proyecto de ley de circunscripción territorial especial amazónica, el mamotreto que mandó el señor Correa y que ahorita lo que tratamos de enderezar. Y ahí alguien así paladinamente denunció, dijo, tener la documentación para probar de que por cada barril de crudo explotado de una empresa un poco marginal, diría yo, en la provincia de Orellana, él tenía los contratos, el Estado le reconocía $41 por barril de crudo. Por favor, por favor. Es decir, nosotros tenemos que pagar de nuestros impuestos a las empresas petroleras que han venido por el modelo de contrato. Por el modelo de contrato ese maravilloso. Pero además porque y porque además vienen otras cosas de suyo. Entonces, esta gente, nosotros tenemos que pagar, porque el petróleo para nosotros prácticamente en los últimos tiempos ya no significó ningún beneficio. Pero ahí tiene lo de la Universidad Amazónica, sus edificios, las carreteras que han llegado, lo de Yachay, ahí tiene también las plataformas en Quito. Aclaremos. Las carreteras de la región amazónica no los hizo la revolución o revolución. Esta es una disposición que consta en el artículo 58A de la Ley de Transformación Económica para las Finanzas Públicas, llamada por la prensa Ley Trolebús, en el gobierno del señor Mawad. Porque en ese tiempo, y ese fondo, el señor presidente Mawad no podía disponer de los excedentes presupuestarios, porque se había calculado el presupuesto general del Estado con una venta de barril de crudo de $14 y subió a 30. Pero era la última etapa, porque a él le tocó con 7. No, era la mejor etapa, antes de irse. Entonces, yo ya tampoco, ya no pertenecía al bloque de la ADP, esa es la verdad. Entonces tenía un bloque que se armó de 17 personas, 18. De diferentes partidos, estuvo hasta Juan José Pons, Alex Aguayo, y presentan el proyecto de ley al que he hecho referencia, y les faltaban los votos, entonces tuvieron que conversar, y obviamente nosotros, al menos yo, sostuve esta tesis y los diputados amazónicos de entonces, de que teníamos que participar con el 50% de ese excedente para la construcción de la vía troncal amazónica, ¿ok? Que antes se llamaba Marginal de la Selva. De ahí salieron los recursos. Esto ya quedó contratado. O sea, que ya estaba con la plata Es más, cuando llegó el señor Correa ya habían tramos asfaltados. Bueno, lo que pasó es de que... El coronel Gutiérrez hizo también, ¿no? El coronel Gutiérrez lo que hizo es administrar los recursos que ya le dejamos establecidos. Y la inauguró esa es la verdad. No hay nada de extraño en esto. Es más, él le dio algún énfasis a la vía de Quito-Tena, que está bien, pero en todo caso no es cierto aquello. Y lo que hicieron más bien en el año 2008 con la nueva Constitución es violar los derechos de los amazónicos. Es decir, si el artículo 11 de la Constitución habla de que la regresividad de derechos será nula, ¿cómo así los amazónicos perdimos esos recursos que no son 4 centavos? En promedio eran $3, $2.50. Se llegó a hacer un fondo para eso inmenso, que llegó a tener más de 1.000 millones de dólares. Y desde entonces no tenemos nosotros ampliación ni reforma, ni estos 10 años no han hecho nada. Señora, váyase de aquí al Lago Agrio y transite por la troncal amazónica. Es que los ecuatorianos vivimos le escuchamos a este señor que tenía un estado de propaganda permanente. No, y cínicamente ponían esta obra financiada por la Revolución Ciudadana. ¿Qué es esto, por favor? Doctor Zarango, ¿el estado de propaganda podrá tapar lo que ha de hacer un juez como el doctor que le toca, digamos, no solo que el fiscal, porque dependemos en principio del fiscal, pero después del juez, ¿no? Así es. Jurado Favara. Bueno, yo creo que el estado de propaganda no podrá frente a las evidencias. Las evidencias son contundentes. No hay cómo tapar el sol con un dedo, como dicen en el argot popular. Aquí hay elementos totalmente esclarecedores. Imagínense lo que está pasando en Yachay. Y ese elefante blanco, el presidente que son más de que hay que derrocar 4 edificios. Imagínense, no es que porque han estado mal construidos, no hay el estudio de suelos, es decir, la infraestructura no sirve. Entonces, todos esos hechos, tenemos los casos de los más pequeños, podemos ir entre comillas. Por ejemplo, EQ2. EQ2, eso está ahí, hay un señor Camilo Samán, que dio dinero inclusive de la corporación financiera con esos cederes. Todo eso tiene que Contraloría dar cuentas. Imagínese Yachay, dueño de los terrenos
de la refinería del Pacífico. Yachay también. Yachay es dueño de los terrenos donde se construye la refinería del Pacífico. Bueno, algunos veían ya hasta la refinería, ¿no? En ese terraplén. Sí, entonces, ¿cómo es eso que una universidad del conocimiento esté yendo a ser dueña de terrenos por Manaví, Manta. por Manta? Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que haber verdaderamente una reacción de la Contraloría. Necesitamos hoy gente que quiera aportar con la patria, no que venga a cobrar venganzas, No, sino no. simplemente que venga a poner las cosas en claro y que deben ser sancionados las personas que cometieron esos Una consulta, esas doctora, ahí infracciones. cuando usted nos acaba de contar una cosa que es novedosa. La empresa pública Refinería del Pacífico no es dueña de los terrenos del Aromo, es dueño la Yachay. Universidad Yachay. Yachay son los terrenos, sí, así es. ¿Y cómo justifican el gasto? Investiguen eso, ya les Ya. dejo para que Sí, ustedes sí, sí. vean que cómo están las cosas. Yo no sé. Yo Todo creo que triangulaba. sí, todo era negocio. Todo esto se convirtió alguien el país ganó en una ahí. empresa de negocios, pero de gente No, no, en una con- banda de, de malas una banda de intenciones. delincuentes. Malas intenciones tenían. Una En empresa todo, no. bueno, una empresa Sí. con malas intenciones yo puedo calificarla de mala fe. Entonces no había realmente ese sentido patriótico de cuidar los recursos públicos, porque mucha gente dice ellos manejaron como hacienda propia. No, señor, en la hacienda se la maneja bien, pues, cuidando Claro, y más los aún si es recursos. propia. Claro, Ya pues, vamos a preguntar claro. a uno que sí Entonces- tiene hacienda propia para que nos Entonces- cuente que sí se puede hacer así. Claro, entonces, desde ese punto de vista, hoy Ya. Fiscalía tiene la obligación, una cuestión totalmente imperativa para ellos, investigar y llevar a juicio a todos los involucrados en todos los Es que no las hay, etapas. no hay área en la que Ya, no hay algo. Pero ¿no? ahí depende algo muy fundamental. Son también los jueces. Estarán Y dispuestos. con los jueces que tenemos ahora, me parece casi imposible. Porque todos, inclusive jueces y con jueces, están involucrados en hechos de violación de derechos humanos. Ellos están involucrados Se de derechos. prestaron para Por orquestar algo. supuesto. ¿Ya? Imagínense ¿Y lo que usted le... cree que habrá gente que les denuncie por eso? Por supuesto, ¿Sí? están denunciados ya. Y tenemos la señora Lucy Blasio, por ejemplo, que hoy es viceministra de Justicia. Claro. Ella violó el principio de procedibilidad en el caso Clever Jiménez. El señor Jorge Blum Carcelén permitió que allanen el domicilio de Fernando Villavicencio donde habían niños menores de 2 años. Violó las oficinas de la asambleísta Clever Jiménez en la asamblea. Entraron. Ahí está involucrada también la señora Gabriela Rivadeneira. Ella Violó dijo el después que se había domicilio. autorizado, ¿no? El señor Rafael Correa inmediatamente estaban allanando el domicilio de Clever Jiménez. En minutos ya dijo, aquí están las evidencias, esto hay. Cuando esto es una cuestión totalmente reservada, fase de indagación. El señor Richard O sea, le habrán Villagómez, informado Richard primero a él. Villagómez con juez, que él no tenía las atribuciones de declarar concluida, de archivar la indagación previa. ¿Por qué? Porque recién habían transcurrido 9 meses y era un delito sancionado con reclusión. Tenía que estar 2 años mínimo para que la archive definitivamente. Solo se merecía el archivo provisional. Y cuando es provisional no se puede calificar de maliciosa o temeraria. Y él cometió otro error. De mala fe, pienso. Horror. La calificó de maliciosa Y y temeraria. temeraria. Y no es I, es O. Es con la conjunción O. Entonces él calificó porque las dos se contradicen. No pueden ser las dos al mismo tiempo. Ah, no es. no, ya, es con la O. Ahí cambia claro. Por supuesto, no es I, es Lingüísticamente. maliciosa O temeraria. o temeraria. No, Pero Bien, no le las habrán dos querido dar fuerza, que eran las dos. es por maliciosa justamente. Y temeraria. Claro, pero es que en Pero derecho no se público no se legisla. puede hacer. Había una sentencia o había una. Claro, pues no se puede hacer algo que no dice la ley, la Constitución. La Constitución dice Ya. cuando una persona para ser sancionada debe estar previamente, con anticipación, establecida esa sanción. Y eso no existe. Entonces ellos violaron flagrantemente la ley y la Constitución. Ahí existen un sinnúmero de jueces. La doctora
la doctora Gladys Terán, la doctora Mariana Yumbay, en esa época que decía el folclore de la corte. Imagínense, ahí están todos y cada uno de los jueces, el doctor Maldonado, el que ahorita está suspendido por esta cuestión de haber calificado de temeraria la denuncia de los miembros de la Comisión Anticorrupción. Imagínense, nosotros presentamos una denuncia en contra del juez Blum Carcelén por prevaricato. Solamente el fiscal Chiriboga no nos dejó que se evacúe ninguna diligencia y pidió a los 3 meses que se archive. Y el señor Maldonado lo tuvo en su poder 1 año y se pronunció al final para el archivo. Nosotros pedimos audiencia y no nos dio la oportunidad que nos defendamos y termina calificándole de temeraria. Claro, pues él ha sabido arreglar. Cuando ha ido el señor Polit, le ha dicho quiero que califiques de temeraria y temeraria le ha calificado. Acá también lo mismo. Lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas, por eso yo le digo, desconfío de los jueces, desconfío totalmente de los jueces que van a seguir investigando. ¿Será una salida, Eliseo, que la consulta? Es el inicio. Porque sí es, pero sí se encuentra ahí. Porque eso es una especie de, nos invitan a dar una respuesta nacional en algo que parece que estamos de acuerdo todos. Tenemos que no solo descorreizar, no es cierto, desmontar, pero no solo desmontar al correísmo, no, el aparataje sino intentar recuperar algo. ¿Será posible eso? Políticamente hay alguna forma, ya luego le preguntaremos al doctor Zarango, esto de la ruta del dinero, ¿es claro posible? Que sí, por supuesto. ¿Sí? Hoy en día ya hay instrumentos internacionales de los cuales somos signatarios para poder llegar, la ONU, la OEA, pueden apoyar mucho y el presidente en reiteradas oportunidades ha manifestado su deseo de acudir allá. Es decir, que no cese en ese afán, porque los ecuatorianos, aquí tenemos que basarnos, ciudadanos, 137 o 63 asambleístas que somos oposición, no vamos a poder resolver todo el problema que le corresponde resolver a los ecuatorianos. Pero no sería bueno que le hubiesen dicho a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que haga y no nombrar este Consejo de Fiscalización, que hasta ahora lo que ha hecho es un poco como que adormecer todo. A ver, esa es una respuesta que debe darle el presidente. ¿Sí? El presidente, no se olvide, también es el presidente del partido Alianza País. Sí, sí. Y yo en reiteradas oportunidades le he dicho, señor presidente, usted tiene la obligación de depurar sus filas y de invitar a aquellos que tienen un interés de servir al Ecuador y de no tapar absolutamente nada. Que, insisto, si hay gente ahí. Los ecuatorianos ya no tenemos que dejarnos sorprender una vez más, por favor. Y todavía hoy día escuchaba a algún analista político en televisión ecuatoriana decir de que ahora el presidente pretende gobernar con la derecha. Carajo, ya dejémonos de ser groseros con la gente. La gente pide trabajo, la gente pide la oportunidad de emprender en cualquier actividad, que le den oportunidad de crédito público o privado, pero que tenga la oportunidad y no sea perseguido y que tenga una justicia total y absolutamente independiente, no como está aconteciendo. Las evidencias presentadas por el doctor son más que suficientes para decir, no vamos solo por aquellas personas que al parecer estuvieron muy involucradas, vamos con el tema de la justicia. El presidente de manera paladina dijo que sí le va a meter la mano a la justicia y se lo metió, es un delito penal y tiene que ser juzgado por eso, señor Correa, usted. Es decir, ¿cree que podemos llegar, Eliseo, al presidente Correa? ¿Dijo o no dijo? Está en vamos a meterle la mano a la justicia. Pero él puede decir, yo propuse eso. Y le metió. Pero me votaron por eso. No solo eso. Es que no es solo eso, hay otras cosas totalmente contundentes y reales y con elementos de convicción clarísimos. El vicepresidente solo puede hacer lo que le designe el presidente y en caso de ausencia reemplazarle. Esas son las... Le encargó por todo lo que ha hecho, le encargó él. El presidente le encargó a nombre del cambio de esta matriz productiva de todos los sectores estratégicos. ¿Sí? Y es donde está todo el relajo, además. Señor. No, bueno, no solo ahí, pero está la mayor parte. La mayor parte. Así puede ser uno, señores. Sí. Puede ser uno. Los recursos públicos, así sea $1, son sagrados. No pueden darle otra función que las que realmente la ley y la Constitución le da.
¿Qué hizo él ahí? Yeah. Él declaró estados de emergencia En casi todas. en casi Chimochi. todos para la contratación En directa. casi en todos. Y esa persona, como el vicepresidente, era el encargado de ejecutar, ha cometido delitos gravísimos. Lavado de activos, peculado, y ya está inclusive denunciado por peculado. Ujú. Entonces, ¿quién ordena a esta persona para que realice estos actos? Es el presidente de la República. Y él es inclusive Responsable. autor, ya sea Intelectual. de sí. manera directa o mediata. Aquí hay una autoría directa. O sea que lo que nos decía también el Dentro- diputado, el asambleísta Suero es que dijo, sacan a vaca y van por mí. Eso es cierto. Claro, Sí. por supuesto. O sea Entonces, que él está claro en lo es que, que es cierto, puede mire, venir. dentro de la autoría directa, Ya. él dice las personas que aconsejen a cometer ciertas infracciones. Uno de la autoridad. Y los otros son los que, teniendo el deber jurídico de protegerlo, no lo hacen. Aquí, el señor Rafael Correa tenía el deber jurídico de proteger los recursos que le encargó al señor vicepresidente para Canadá. Si no lo hizo, él es autor directo. Y hay la responsabilidad solidaria, está Claro. en la Constitución. Es decir, aquí no vienen a lavarse las manos y a decir es que el señor se aprovechó de la oportunidad que le di de Que que le maneje dio los para sectores que- estratégicos. Señores, ya no somos niños, no somos caídos de la hamaca. O sea, El expresidente Correa dice que vamos a aprobar con una asamblea constituyente. claro, porque tienen Corte constitucional no, no, propia. no. Tienen Corte Constitucional propia, tienen Consejo Consejo Electoral. Nacional Electoral. Señor Correa, creo que el viaje a Bogotá, Bélgica, a Bélgica le alteró. le ha alterado la psiquis, ¿no? Más de lo que ya estaba. Ya. En todo caso, los ecuatorianos ya no creen en usted, no creen en quien ahora lamentablemente, siguiendo sus consejos, está en la situación que se encuentra. Los ecuatorianos ya nos dimos cuenta de lo que pasó en estos 10 años. No hay lugar en donde no hayan hecho horrores y barbaridades. Eso, los ecuatorianos Pero- no lo van a pasar por alto. ¿Cómo ensayamos salidas entonces a Bueno, esto? ahora en este momento, yo se creo puede, que... con todas las dudas que tenemos de la estructura del Estado actual, ¿cómo ensayamos? Y políticamente en la Asamblea, ¿qué van a Empecemos proponer? con, si el señor vicepresidente no quiere renunciar, vamos por juicio político en Ya. donde se consumen los votos para la destitución. Primera cosa. Segunda cosa, vamos a entrar en el ámbito netamente político, Ujú. a hacer un ejercicio democrático para hacerle conocer a la gente qué es Los 10 los años 10 de la años década de ganada, la década ¿y quién ha ganada ganado? y quiénes son los gananciosos Ya. de esta década. Si son los ecuatorianos que hoy en día no tienen oportunidades de empleo, Y con no esa tienen oportunidades comisión de de educación, fiscalización es posible. cuando exista un cambio de fuerzas Ya. dentro de la estructura Habrá la del posibilidad de Parlamento, cambiar hay también, que reorganizar, y ha ¿sí? pasado, y eso es posible. Esto es una necesidad Pero legalmente de se limpieza, puede, de sí. profilaxis. Claro que sí, pues. Ya. Por favor, si, a ver, usted mismo lo ha manifestado. A ver, la Comisión de Fiscalización, secuestrada por una mayoría Ujú. de Alianza País, Y que por no ha los dado más radicales, pasos, además. y con temas tan graves, con una presidenta de la comisión que también tiene dudas respecto de su imparcialidad, porque al parecer su señor padre también está involucrado en algún tema de esto. Porque Por lo los menos medios ha sociales- estado en el Toachi Ok. Pilatón, ha estado ahí, Entonces, ¿no? yo creo que ya los ecuatorianos, o en último de los casos, ciudadanos, yo por ejemplo, yo, Eliseo Azuero, digo, con todo gusto digo, señores, mañana me voy para venir luego Ya. con la O sea, fuerza del estoy voto. dispuesto a renunciar, pero se van ellos. Claro, pero vamos a una elección. Vamos a una elección. Y no con juez propio. Que van a decir, no, Ya. es que la Asamblea Constituyente es una salida. ¿Qué creen? ¿Que somos tontos? No, señores. Ya eso se les acabó. Esto se puede engañar a pocos por poco tiempo, a muchos por muchos tiempos, pero no a todos por todo el tiempo. Los ecuatorianos estamos claritos de lo que ha pasado, hasta la persona más, digamos, poco informada está consciente de que lo que pasó no puede volver a pasar, porque estamos hipotecando el futuro. Y en esa línea de pensamiento, yo en lo personal voy a impulsar con vehemencia el tema del sí para la consulta popular, Ya. porque es el inicio. Pero no se puede todo no cambiar habrá de un que día para otro. ponerle, claro,
en 10 años han hecho todo lo que... Pero habrá que proponerle que al presidente que las preguntas sean como para ayudar. Porque si hace preguntas que solo no es para tomarnos del pelo, y yo no estoy dispuesto si el a presidente decirle sí. comete ese error, Francisco, será develado Ya. las intenciones, y ahí sí creo que aquí es sálvese quien pueda, porque aquí nadie va a permitir que se tome una vez más al pueblo ecuatoriano como los tontos útiles. Ciudadanos, está en nosotros, y olvidémonos de todo, está en nosotros, en la movilización permanente, en el estar con los ojos bien abiertos sobre estos hechos que ahora, de manera directa, quien está participando en este proceso, como el doctor Sarango nos ha manifestado. Vean, jueces, libérense, porque si no se liberan mañana, conviértanse, no se liberan mañana más tarde, los ecuatorianos vamos a accionar de otra forma. Doctor Sarango, ¿qué esperamos hoy en la tarde? ¿Qué esperaría usted? Yo tengo así como nunca, porque yo antes ya me sabía. Estaba a punto de... Ahora tengo la duda. Hoy sí tengo la duda de que el juez va a decidir por la privación de la libertad del vicepresidente. ¿Por qué razón? Porque se ha argumentado de manera detallada, los elementos de convicción son tremendamente abrumadores. No tiene por dónde irse. Entonces yo pienso que ahí va a emitir la orden de prisión del señor Glass. ¿Domiciliaria o de prisión? No, prisión preventiva, tiene que ir a la cárcel. A la cárcel. También ha ordenado la congelación de las cuentas, retención de todos los valores de las cuentas. Pero dijo que tenía solo $2,000. Bueno, la prohibición de enajenar de los bienes, que eso es muy importante para el resarcimiento, la reparación integral. Y de ahí pues él tendrá que estar reducido en una prisión y por ende ya perder el cargo. ¿Por qué razón? A ver, en esa parte ahí. Es bueno. Si es que está por abandono. Claro. ¿Sí? Es que él tendrá que asistir allá. Pues, le hacemos ¿cómo se llama? Un sumario administrativo o le pedimos visto bueno por abandono de cargo. Entonces él ya no podrá asistir de su cargo porque estará privado de la libertad. Entonces, inclusive vendrá la cesación de funciones inmediato. Inclusive porque en realidad, mientras no se le sentencie y él no quiera renunciar, es inocente. Claro. Pero la asistencia, pues. No puede estar. No puede estar. Ausente, porque él ya está privado de su libertad, ya está ausente del cargo y el abandono. ¿Y si le dan licencia sin sueldo? Bueno, le pueden conceder. Le pueden conceder sueldo sin trabajo. Ahora le pueden dar licencia sin sueldo. Él puede solicitar, puede solicitar la licencia, un error de parte del presidente. Pueden solicitarle él puede solicitar a la asamblea. Puede solicitar a la asamblea. Tendrás que resolver ahí. Claro, hasta 2 meses podrán renovarla por 30 días, pero ya no podrá durar más. Entonces, yo pienso que ahí ya depende de la cuestión política también. La decisión del juez es sustituirle por prisión preventiva. Claro. De hecho, casi deberíamos esperar la terminación del cargo. Claro, no creo que los asambleístas sigan manteniendo esa posición de que el señor no le han presentado pruebas. Las pruebas se presentan en el momento de la audiencia. Se han presentado elementos de convicción suficientes. Pero imagínense lo que dijo. El sábado decían que esto es un linchamiento mediático que les tiene indignados. Bueno, eso es el estado de propaganda que el señor anda haciendo en todas las radios a que les dan cabida. Imagínense lo que dijo el mismo Glass y lo corroboró el tío. Dijo que sí, que con recursos públicos el año 2015 él hizo investigar en una denuncia del doctor Páez, porque habían depósitos aparentemente a la cuenta de su tío, el señor Ricardo Rivera Arauz, a través de la compañía Glory Internacional, y que él, a través de los abogados, estableció que eso era falso, que no tenía ningún valor. Supongamos que hubiera sido falso, supongamos, pongamos, pero y que no fue así. Esos resultados que los hizo con recursos del Estado, ejerciendo la vicepresidencia, que se ejercía de tráfico de influencias. O sea, tenía información privilegiada él. Esos resultados fue y le dijo, tío, aquí estás ileso. ¿Qué es lo que dijo el señor Ricardo? Sí, dijo, sí, en verdad. Mi sobrino y todo eso me ayudó y todo eso.
Entonces, imagínense, solo esos hechos son contundentes, Ya. digan que no hay pruebas. Solo esos hechos son contundentes en donde claramente O sea que hoy puede se- resolverse el tema del vicepresidente, lo cual el juicio sigue, ¿no? Con todo y habrá que... Ustedes estarán vigilantes en esto. Por supuesto, esto solamente es una medida que se puede tomar en cualquier momento, Ya. inclusive. Pero que nos garantiza la presencia del vicepresidente aquí en el país. Por supuesto, por Ahí supuesto. se nos sabe. Y solamente que eso se puede desvanecer, porque hay la impugnación de la parte de su defensa del vicepresidente Glass, dice que esto es ilegal, es absurdo, porque ya se ha terminado la instrucción fiscal. Hay un desconocimiento básico ahí, total. Cuando la prisión preventiva se puede sustituir en cualquier momento, no es necesario dentro de la instrucción fiscal o dentro de la duración de la instrucción fiscal, sino en cualquier momento uno puede medir que se cambie la medida sustitutiva. Supongamos que aparezcan nuevos elementos que desvanezca la prisión preventiva. Por ejemplo, ¿Se puede que el señor, cambiar? que el señor revocarse. vicepresidente actuó bajo una presión irresistible que tenía a su familia, a él, Ya. que lo hice Bajo prueba, presión total, bajo sí. presión total. Claro, la víctima sería él. Claro, entonces hubo fuerza irresistible que él tuvo Ya. para no poder controlar esa situación y bueno, y que Ya tenían... Entonces esperamos Entonces, como solo a las ahí- 5. ¿Usted cree que esto sí se ratifica? Sí, Sí. sí, yo estoy convencido de que los jueces deben actuar mínimamente en derecho, solamente con como esa... dice el asambleísta Suero, ya que actúen como jueces. Sí, porque sería gravísimo. indispensable. Nos daría muestras nuevamente que la justicia sigue secuestrada. Para terminar, asambleísta Eliseo Azuero, entonces que tenemos un poco de paciencia yo debo decir que yo soy de los que menos creo en Impacientes. todo esto, sí. Y a mí me preocupa cuando dicen sin venganza. No, el que se puntualicen no es venganza. Y perseguir a los que han robado no es venganza, es intentar recuperar la plata nomás. Sí, pero a ver, hay que medir un poco Sí. también el talante de la gente, los ecuatorianos de suyo somos generosos. Hay mucha gente que está diciendo qué pena, hasta yo mismo Sí, no, siento, claro. y lo O sea, he dicho. pero lo he claro dicho. que da pena. Da pena hasta por porque el a la país, larga también es se el afectan a vicepresidente, personas claro. terceras. Pero también uno se reconforta cuando dice, ¿y cómo no tuvieron pena con todos aquellos que están privados de su libertad? Con todos los que nos con ha recordado el exacto. doctor Zarango, además. Entonces, un poco como que se compensa la cosa. Mire, no creo que solo hay el tema de la Contraloría, Ya. deberá también en cualquier momento pronunciarse. ¿Esta Contraloría? Claro, la Sí. Contraloría. Yo creo que el actual Contralor Celi, y permítame decirle, yo he visto a Celi, no sé si por interés o no, pero he visto una posición firme, decidida. Yo lo felicito. Yo felicito que él vaya sacando de a poco todas estas cosas que estaban guardadas en el closet de atrás. ¿Dónde él era el subcontralor? Sí, pero en todo caso no nos olvidemos Ya. que era un subordinado Ya. a la posición del señor Contralor casi perfecto, Claro. el que ganó todo esto y que Sí, ahora hombre. tiene 6 milloncitos, entre otros, ¿no? Se conocía todo esto, Ya. quienes hacemos actividad privada conocíamos eso hace mucho tiempo, Ya. pero lamentablemente el estado La de cosas no estructura era otra permitía cosa, la sí. estructura tan bien orquestada, no tan bien porque a la larga se O sea, les cayó. Y vean, la Contraloría puede destituir, Ya. ¿de acuerdo? También tenemos otras instancias en la misma asamblea. Entonces, y ¿qué les decimos? Paciencia, que esto camina. Les decimos a los ecuatorianos de que no, que durmamos con un ojo cerrado y el otro abierto, Ya. porque aquí no estamos jugando. Movilizados el país, entonces, ¿ya? movilizados. Al señor Moreno, que si sus pretensiones son como yo al menos las asiento, porque soy paisano de él, nací en un nuevo Ya. Rocafuerte como él, yo sí creo en él. Lo que sí le pido es póngale un poquito más el pie en el acelerador, porque si hay cosas medias complejas Claro, de no, poder no. explicar cuando tenemos gente vinculada al correato al lado suyo, bueno, a dónde mismo vamos. En todo ¿Hacia caso, dónde dirige? yo sé que no es tan fácil desmontar de un día para otro todo esto, pero tiene el respaldo de un pueblo que se ha levantado para decirle estamos con usted si quiere recuperar el Ecuador para los ecuatorianos. Y aquí tiene un modesto ciudadano que está en este ejercicio político por el momento para respaldar plenamente la consulta popular
y hacer los aportes como en su momento los hice. ¿No Espero le ha que- ayudado consiguiendo otros votos para hacer un bloque? No, yo no soy hombre de Ayude. maletín. Ellos No, tienen- pero, nunca. Pero usted sí puede, tiene ascendencia en el oriente, la gente le conoce. ha Yo trabajado. prefiero hacerlo ante los ciudadanos. Ya, perfecto. Que seamos nosotros los ecuatorianos somos responsables de lo que nos está pasando por haber firmado un cheque en blanco. Y ese cheque en blanco le pusieron las cifras, que ahora creo que son más de 86.000 millones de dólares, que tranquilamente puedo sacar al Ecuador del lugar en donde estamos. Queremos agradecer al señor doctor Julio César Sarango y al asambleísta Eliseo Azuero, que ven ustedes, han reflexionado, hay una actitud positiva de que esto se resuelva. Yo no soy tan entusiasta con estas cosas todavía, me parece que hay que cambiar para que todo siga igual, no me termina de convencer, debo admitirlo públicamente, pero sí, aquí hay dos profesionales, por suerte en la política como Eliseo y el doctor Sarango, que nos han ayudado a reflexionar y a ver las salidas que tiene el país. Agradecer a nuestros amigos de la 920 AM que nos han seguido. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente, y ya estaremos repartiéndoles por WhatsApp, por el Facebook Live que nos han seguido también. Hasta el día miércoles nos encontramos. Gracias nuevamente a ustedes. Gracias. A ustedes, Francisco.